Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo Entre Líneas y también tercer capítulo con Natalia Barón. Hemos venido hablando de unos temas súper interesantes, Nati, todo el tema de conciencia del dinero, todo el tema de las emociones que se generan a través del dinero o en la relación que tenemos con el dinero. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es todo el tema de habilidades del dinero en el mundo físico y cómo lo administramos. Hola, soy Miriam Escobar. Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast, espacio dedicado a las entidades solidarias para crear, retarse y construir desde la apertura a la innovación y pensar diferente. Entrevistamos a personas que tienen un propósito creador y nos pueden ayudar a llegar al siguiente nivel. Síguenos y comparte. Esto es algo que si nos han seguido, están compartiendo toda esta información, obviamente la pueden ampliar contigo a nivel mucho más general, específico, pero creo que nos da un abrebocas importante para el sector solidario y cómo se puede construir un tema patrimonial y un tema de acompañamiento real en esa conciencia y en ese manejo del dinero que queremos lograr. Ay, pues es un gusto estar de nuevo acá contigo, hermosa. De verdad que me encanta porque esta conciencia del dinero no tendría como manifestarse en algo concreto si yo no me vuelvo también muy bueno aprendiendo a manejar el dinero físico, ¿no? Todo este tema de las creencias, las emociones, termina generando un resultado concreto cuando yo puedo tomar en mis manos el dinero y crear un resultado con eso. Y en lo que tiene que ver con el dinero físico hay 3 habilidades, digamos que es muy importante que cada uno de nosotros pueda desarrollar. Y es real que todo lo del dinero se puede aprender y que cualquiera de nosotros puede desarrollar estas habilidades. Y es, primero, el proceso de generar dinero, que tiene que ver con todo lo que tú haces para producir el dinero. Segundo, la administración del dinero, que tiene que ver con qué decisiones tomas cada vez que el dinero llega a ti y qué haces con cada billete que pasa por tus manos. Y tercero, la habilidad de hacer que el dinero que te queda en excedente crezca para construir un patrimonio. Y esas serían como las 3 habilidades concretas. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar mucho sobre todo en la segunda. Qué chévere, Nati. Realmente lo que en la introducción que hacía es los fondos se enfocan mucho, o el sector solidario se enfoca mucho en lograr prosperidad y en lograr que la gente realmente haga una construcción patrimonial y no se fundamente simplemente en algo efímero como el viaje y el disfrute, porque si bien siento que es súper importante equilibrarlos, porque no todo puede ser, ay, si no construyo patrimonio, entonces no me puedo gastar y no puedo. No, también hay que disfrutar, también hay que darse gustos, ¿por qué no? Pero creo que es súper importante aprender a manejar ese dinero para poder llegar a ese equilibrio, porque es que ese equilibrio entre el disfrute y el gasto o la construcción creo que a veces limita. Es muy cierto, de hecho la creencia o la manera como nosotros aprendimos a vivir nuestra relación con el dinero es desde la letra O. Entonces es como, o me compro esto o me compro esto, o tengo esto o tengo esto. Y todo el tiempo en una sensación detrás de que no me alcanza para todo, yo siento que tengo que elegir una cosa y definitivamente no tener la otra. Y el primer salto mental en un ejercicio de entrar en conciencia en la administración de mi dinero sería pasar de la O a la I. Y es como, ¿y esto? Quiero comprarlo o tenerlo, y esto también, porque eso a lo que nos invita es a una expansión de nuestra mente, a una mente abundante, donde todas las cosas son posibles. Y eso tiene mucha relación con la administración del dinero, porque si yo voy a, de una manera muy consciente, manejar mi dinero, yo les voy a enseñar hoy cómo hacer para que me alcance para todo. Y entonces yo no tenga todo el tiempo que estar diciendo, o hago esto, sino que en mi mente abundante yo esté abriendo la mente para poder saber cómo es posible que a mí el dinero me alcance para todo y esa sea una creencia que sostenga nuestra relación con el dinero. No, me encanta, Nati. No esperemos más. Enséñanos y por favor todos tomen nota atenta de estos temas porque esto es una cosa de magia. Bueno, es literal, yo veo personas que aplicando todo esto me dicen como, Nata, es la primera vez que me alcanza el sueldo, es la primera vez que puedo tener esto, porque se termina volviendo una sensación con el dinero, ¿sí? Entonces, lo que es real de todo esto, primero, antes de entrar en el método, es hablar de lo que rige esta relación sana con el dinero y es primero entender que en el desorden no se puede progresar, ¿sí? O sea, progresar en el desorden es muy difícil. Y cuando yo hablo del desorden, no solo hablo de la administración del dinero, sino en general en tu vida. Mira mucho, de pronto alrededor tuyo, personas que conozcas espejos, personas con vidas desordenadas normalmente no terminan bien en su proceso.
Y ser ordenado en el manejo del dinero es también generar una energía limpia de prosperidad. Por eso, ser ordenado en lo que haces todo el tiempo, con el sueldo que te ganas o con el ingreso que tienes, es relevante. Y lo segundo es que cada vez que tú eres ordenado en el manejo de tu dinero, lo que termina también pasando es que creas correspondencia para que te llegue más. Y cuando hablo del principio de correspondencia, es como si yo en las acciones que tomo le demostrara todo el tiempo en la vida o alrededor de mí que yo puedo con algo más. Es como la capacidad de administrar algo más grande. Las personas dicen como, no, pero pues es que ¿cuál es el problema? Es que yo me gano poquito, ¿para qué ordenarlo? Si yo me ganara un montón, entonces ahí sí yo tendría que ordenarlo. No, es al contrario. Primero ordena esto que tú juzgas poquito. Y cuando tú estás súper impecable con esto y lo haces muy bien, creas una correspondencia para que te llegue algo más grande y lo hagas igual de bien con un número más grande. Entonces, por eso en los principios de administración es muy importante entender que el orden genera correspondencia y no es opcional en este camino de crecimiento. Cuando hablamos de método, digamos que lo que es relevante, y voy a hablar de los principios básicos, primero es, vas a necesitar aprender a anticipar tus gastos. ¿Sí? Normalmente como las personas lo hacemos es desde el desconocimiento es, me va llegando la plata y yo voy gastando en lo que va pasando en el día a día, y al final del mes es que me doy cuenta, si no me alcanzó, o me doy cuenta de lo que no alcancé a pagar y llegó ahora este recibo, pero yo voy a mirar mi cuenta y no me alcanzó, porque lo hacemos de una manera absolutamente reactiva, ¿no? Como van llegando las cosas y yo voy pagando. Donde está el éxito en el manejo del dinero es en nuestra capacidad de anticipar lo que hacemos con el dinero. Y eso tiene que ver con planeación, es decir, las personas más exitosas en lo económico son muy buenas planeando todo lo que hacen. Y planear significa que antes de que el mes arranque, con todo lo que el mes tiene, yo tenga un momento en mi semana, en mi agenda, para sentarme y ordenar el dinero de la otra semana. Como cuando tú ordenas el mercado en la nevera o como cuando tú ordenas, no sé, la ropa que sale de la lavadora, ordenarlo. Claro. Y eso significa entonces decir, voy a mirar cuáles son los gastos de este mes. Y en nuestros gastos hay gastos que son siempre los mismos, no sé, la administración, el arriendo, la pensión del colegio, y hay gastos que son variables, pero yo puedo en un ejercicio de anticipación calcular en mis gastos variables un valor tope que yo estoy dispuesto a gastarme en eso, ¿sí? Como en el mercado máximo tanto, en las salidas de fin de semana máximo tanto, y cuando yo le voy poniendo a cada gasto, porque es fijo el valor que es, o porque es variable el máximo que yo estoy dispuesto a gastar en esto, eso al final me da un gran total, y antes de gastármelo, ¿no? Como empezando el mes. Y ese gran total me deja ver contra mi ingreso cómo estoy. Y entonces yo puedo saber, voy a poner el ejemplo, los que somos papás y decimos como, en junio tengo que pagar la matrícula del colegio. O me pasa que en octubre cumple años mi esposo y siempre hacemos una reunión. O me pasa que en diciembre tengo estos gastos que son típicos de diciembre. O me pasa incluso que en mayo se me vence el seguro del carro, en junio se me vence la póliza exequial, en abril. Y todos nuestros gastos son en un 95% sujetos de ser anticipados. Y ese sería el primer gran mensaje de orden que tiene que ver con administración. Total, Nati. Mira que esto es algo que me lleva a pensar en algo que nunca pasa en Colombia y no es la cultura de nuestra gente en Colombia, pero la materia de bienestar económico, salud económica, eso debería ser algo que está en jardín, sí, de verdad, o sea, los niños deberían tener este mensaje y deberían tener acceso a esta información para poder crecer como adultos responsables, conscientes del dinero y teniendo unas habilidades claras frente al dinero. Sin embargo, dentro de los fondos de empleados creo que es la gran oportunidad de tener ese sector y de generar cascada, multiplicación. Porque si yo le enseño al asociado a tener una salud financiera, un bienestar financiero, él lo va a llevar a su casa y esos niños que están en su casa o esos adolescentes que están en su casa van a empezar a generar esa conciencia. Entonces la invitación clara que hoy hago es, por favor, aprovechemos estas herramientas, aprovechemos personas como Natalia que nos pueden de verdad enseñar a generar una conciencia del dinero, a manejar correctamente las emociones, a tener habilidades tan claras como la fórmula que nos diste hoy, que es maravillosa, y creo que ya muy juiciosa la voy a empezar a hacer. Lo hago de manera un poco inconsciente, pero lo voy a hacer mucho más consciente. Y de verdad qué maravilla poder tener este tipo de mensajes, ¿no? Mira que gracias por eso, porque si hablamos nosotros del método y cuando me dices la herramienta y una persona, imagínense que cualquiera de nosotros tomara en un mismo lugar, como que sacara su salario en una sola, digamos en un solo retiro del banco y lo pusiera todo sobre la mesa de su comedor, mi recomendación sería que hiciera la división del dinero en 6 partes, ¿sí? Y les voy a decir cuáles son las partes para que también salgan de acá sabiendo cómo hacerlo. La primera parte en la que yo debería tomar una parte de mi dinero y separarla sería el dinero que voy a destinar para la creación de mi patrimonio.
Y la razón por la que no dejo lo del patrimonio de últimas si me sobra es porque si lo pongo de últimas no me va a sobrar nada. Yo tengo que ponerlo de primeras y es porque mi primera intención cuando se trata de manejar el dinero es prosperar en el tiempo, y eso requiere que una parte de mi dinero sea para la creación de mi patrimonio. Ahí es donde una persona dice el apartamento que estoy comprando, o un fondo de ahorro en el que me metí y estoy poniendo cada mes esto, o la cuota inicial que estoy pagando de este inmueble, o cualquier cosa que signifique patrimonio, oportunidad de negocio o crecimiento económico, la voy a poner ahí un 10%. Ese sería como el primer fondo. El otro fondo sería el fondo en el que, y ahí es donde el tema del fondo de empleados me encanta, porque yo podría incluso hacer un ahorro direccionado, intencionado en el fondo, con un propósito específico, y este segundo fondo es vital porque es el fondo donde yo pongo dinero o para planear de manera anticipada gastos futuros como seguros, impuestos, matrículas, que yo sé que me llegan en enero, en febrero o en marzo siempre. O también este fondo me sirve para planear cosas que yo quiero hacer que cuestan dinero grande, como las vacaciones o comprarme algo, exactamente, y entonces yo voy fraccionando esa 12ª parte para que en un año yo tenga el dinero. Y si yo tengo el dinero del impuesto, del seguro, tengo el dinero de la matrícula, pues cuando llega ese momento yo no estoy endeudándome para eso, porque yo podría planear eso. Entonces ahí el fondo podría ser un gran aliado en términos de ahorros con intenciones específicas. El tercer fondo de ahorro que me encanta, es mi favorito, es en el que yo más destino dinero, es el fondo de educación, que es donde yo pongo dinero para mi propia formación. O sea, este proceso a mí me ha costado 17 años de estudiante, o sea, después de la universidad como mis últimos 17, pero también muchísimo dinero en cursos y cursos y cursos, y ha sido dinero puesto para mí, ¿no? Como entendiendo que no es la educación de mis hijos, el colegio ni la universidad, no, es mi propia formación, porque en un mundo en el que aparecen tantas cosas nuevas todos los días y que va a la velocidad a la que va, si yo no crezco, yo decrezco. Sí, es como que no hay otra opción. Entonces, poder ir adelante en eso requiere nuestro entrenamiento, estudiar, crecer, leer, tomar un seminario, este tipo de cosas. Entonces, ese fondo es nuestro fondo para educarnos. Y después de esos tres, que sería como 10%, 10% y 10%, ahí voy en 30, viene como todo nuestro estilo de vida, ¿no? Como todo lo que nos cuesta el alquiler, todo lo que vale nuestra vida, 50%. Ahí vamos en 80, nos queda un 20%. Y en ese 20%, un 10% es nuestra diversión, nuestro disfrute, que es como esto que yo hago, que me encanta ir a comer a tal lugar, o ir a cine, o hacer un paseíto el sábado, al domingo, hacer estas cosas que son del mes a mes, que son disfrute del dinero, muy importante. Y el otro 10% para las personas que en su creencia tienen como el tema del diezmo, la ofrenda, el dar, la contribución, la fundación, todo lo que signifique como compartir el dinero. Y si tú te das cuenta, eso suma 100%, ¿no? Como 10, 10, 10, 50, 10, 10. Entonces las personas me dicen, Nata, pero eso significa vivir con la mitad, y yo te digo, sí. Pero si al inicio tú no puedes hacerlo de esa manera, porque todo tu estilo de vida, que incluye las deudas, se toma el 100% de tu ingreso y hasta más, porque si estoy en déficit es el 120 y no me alcanza, mi recomendación es que empieces con el 1% y piensa cómo el fondo puede ser un aliado para eso, porque es como inducirme al hábito del ahorro. Y a mí me encantan los débitos automáticos, por ejemplo, porque como yo vengo de una familia en la que nunca sobraba el dinero, el ahorro no es algo que yo tengo incorporado de manera automática. Entonces a mí me sirve, por ejemplo, cuando me hacen un débito automático y toman el dinero por derecha de mi cuenta y yo ya sé que lo puse ahí y no depende ni siquiera de mi propia voluntad, sino que es algo que pasa más allá de mis emociones. Y eso me invita, digamos, que a todo el tiempo estar ahorrando, número uno, y además hacerlo pues con los propósitos específicos. No, fabuloso, Nati. Realmente esto es una base fundamental de los fondos de empleados, y que tú nos traigas ese mensaje hoy y digas, oiga, sí, eso es lo que tienen que hacer. Lo que invita al sector es a cultivar este tipo de prácticas, a desarrollar estrategias que realmente incentiven a la gente a tener la cultura de ahorro, de la que tanto hemos venido hablando y que es tan importante para lograr ese equilibrio, creo que entre el disfrute y la parte patrimonial. Es muy importante, porque si cada mes yo pongo un poquito para todo, un poquito para la parte patrimonial, un poquito para la anticipación de los gastos del futuro, un poquito para mi propia formación y que mi propia mente se siga expandiendo y mis habilidades profesionales y en lo que hago pues cada vez sean mejores, un poquito en mi estilo de vida, que igual pues todos tenemos que vivir de una manera, un poquito en mi disfrute, porque al final la vida es hoy y es el día que tengo sobre la mesa para estar en bienestar. Y si yo creo dinero para todo lo demás, ¿por qué tendría que sentirme culpable si tomo un poquito de eso para mi disfrute? Y ahí es donde yo les digo a las mujeres, no importa si te lo gastas en cremas, así, en cosas para el pelo, es tu plata para tu disfrute, y en lo que para ti significa disfrute, tú te lo gastas. Y la última parte, un poco en ese ejercicio de contribución, ¿no? Y al final, si yo estoy experimentando con el dinero una sensación de que a mí el dinero me alcanza para todo,
pues lo que empieza a pasar es que empiezo a sentir que no sé cómo si se multiplicara, como que es el mismo sueldo, yo hago lo mismo, vivo en la misma casa, pero ahora me alcanza más. Y es porque mi creencia frente al dinero está cambiando y mis acciones son más conscientes, y entonces ya no me pasa que yo saco un billete del cajero automático y yo digo, oye, no, yo saqué 100.000, pero ¿dónde están? No, a mí no me pasa eso. Yo sé exactamente en qué me lo gasté, cuándo me lo gasté y qué fue lo que hice y cuál es la intención que hay detrás de ese gasto. Entonces no me pasa que las emociones me ganen en eso. No, total, el poder de la mente además. El creer y el generar un hábito en la mente frente a determinadas cosas genera este tipo de expansión. Bueno, muchas gracias Nati por este tercer capítulo. Nos queda un capítulo más que espero que por favor no pierdan ninguno. Si no los han visto, los pueden encontrar en nuestras redes sociales, por favor también, para que lo puedan seguir, compartir. Mil gracias Nati. Recuerda seguir Entre Líneas, por favor. Ha sido un honor estar acá contigo. Creo que esta intención que tú has puesto también como en toda esta difusión del mensaje es un propósito muy grande de transformación y de conciencia en las personas, y si una persona tiene la conciencia, pues puede hacer un uso diferente de todos los recursos con los que cuenta. Entonces ha sido un honor para mí estar contigo acá y nos vemos en el siguiente. Vale, gracias. Chao.